Israel Abreu, economista, político, analista, él es de todo, es completo. Nos acompaña en esta entrevista central de Diálogo Urgente, a quien damos los buenos días, Israel. Buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme aquí. Hombre, eso es raro, elegante. ver estos economistas así, un hombre que tira tela. Porque hay algunos que parecen tributarios, pero bien. Israel, bienvenido. Mira, Israel, antes de entrar en tema, definitivamente hay que preguntarte tu opinión sobre lo que aconteció ayer. ¿Ya tú crees que esto es una feliz culminación de lo que pudo haber sido un trágico evento? ¿O tú crees que esto simplemente es para tapar algo que pudo haber sido o puede ser mucho peor? Definitivamente un trágico evento. Todas las variables relacionadas a la situación con el joven Percival y los hechos que acontecieron en su vida en sentido general, lamentablemente son un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo creo que lo que pasó anoche fue lo peor en el día de ayer que pudo haber pasado. Lo ideal hubiese sido que ese joven lo hubiesen detenido vivo. Al parecer la reacción de las autoridades no fue la más adecuada porque el joven estaba dentro del vehículo, según todas las imágenes que hemos visto. Y yo creo que debe llamarnos a reflexión a toda la sociedad en sentido general. ¿Cómo un hombre tan joven asume riesgos tan altos y decide desafiar a la sociedad en sentido general de la forma en que lo hizo en todos los sentidos? También yo creo que el gobierno, en cuanto a la seguridad ciudadana, a la seguridad en sentido general, debe poner la barba en remojo. Ese joven tomó un avión, se lo robó literalmente, y anduvo surcando los cielos en condiciones inclusive psicosociales que pueden ser cuestionables. Tú sabes, entonces yo creo que las entidades de seguridad nuevamente deben llamar a reflexión por la situación. Y el papel de nosotros los padres, los que criamos, lo que enseñamos, ¿cómo tú en ese caso específico lo puedes visualizar hacia la sociedad? Todos debemos llamar a revisar la educación que estamos dando a nuestros hijos. Yo creo que es un ejemplo el caso del joven Percival, un hombre que pudo haber sido un gran hombre desde el punto de vista de su desarrollo profesional, de su desarrollo laboral, y lamentablemente el general Percival también debe, como padre, reflexionar al respecto, y sobre todo si tiene más hijos. Bueno, Israel, ¿cómo están las finanzas del país? ¿Crees que este año fue realmente un año de crecimiento? Colombia dice que creció este país como cosa loca. ¿Tu bolsillo creció? Para adentro, encogido. ¿Cómo tú consideras que culmina el año? Mira, en sentido general, un pequeño resumen, por ejemplo, el Producto Interno, hubo un déficit de cercano al 1.5% del Producto Interno Bruto, el cual fue proyectado. Este déficit, ¿Es aceptable, perdón, ese déficit? Sí, es aceptable, sobre todo porque el gobierno tuvo la capacidad de financiar dicho déficit y además fue presupuestado. Ahora, al respecto de esta variable específicamente, habría que ver entonces otras variables de tipo macroeconómica, como pudiera ser, como lo es la inflación, que fue controlada por debajo de 2 dígitos. Esa es una de las principales variables. El desplazamiento de la tasa de cambio, que quedó por debajo de lo que se presupuestó en el anteproyecto en el proyecto de presupuesto del año 2016. Pero ese pedacito, y disculpa que te interrumpa, ¿qué tanto es eso por ser controlado? Porque en estos días, no sé si tú has salido a buscar dólares, fui a un banco y hay un tope. Así es. Un tope. $4,000. Hasta 2 en un banco al que yo fui. En algunos bancos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Porque esta no es ya una época donde se puede justificar que sea porque la gente se está abasteciendo de productos y está gastando por encima de lo que hay. Definitivamente. O sea, ya debería ser al contrario, debería haber, porque vino una divisa de fuera con todos los dominicanos que vinieron del extranjero. Así es, se supone que al respecto de la misma situación macroeconómica, ya a esta fecha no debería haber situaciones relacionadas con el dólar. Ahora, no menos cierto es que las variables que ha tomado el gobierno al respecto o las decisiones que ha tomado el gobierno, específicamente el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, al respecto de controlar los flujos del dólar en sentido general,
vienen a dar al traste con el mismo hecho de que necesitan tener control del mismo. No debo dejar de señalar de que existe una situación y es importante que el gobierno ponga énfasis en este tipo de temas. Ahora bien, no podemos negar el hecho de que se mantuvo controlado la tasa del dólar e inclusive quedó cercano a 50 puntos, que en términos llanos es el equivalente a 1 centavo por cada punto, o sea, 50 centavos por debajo de lo que fue lo que se proyectó para el presupuesto del año 2016. Ahora bien, debemos recordar situaciones como esa, que han tenido que establecer, inclusive para tú pagar tu tarjeta de crédito de manera directa, un tope que en algunos bancos es de 2.000, eso es una política administrativa, pero como un tope hasta 4.000 a través de la Junta Monetaria. Entonces, retomando el tema de cómo va la economía, ambos fueron controlados, el déficit se mantuvo estable en función a lo que se presupuestó y este fue financiado a través de préstamos con instituciones financieras locales e internacionales. Entonces, el presupuesto de este año culminará siendo de 663 mil millones de pesos, como fue previsto, en materia de desempeño de manera extraordinaria. Por ejemplo, en el caso de educación, siempre se queda una partida sin aplicar, que este año se redujo bastante, y esto en principio lo criticábamos por un asunto de desempeño gerencial, y fue la aplicación del 4% en su totalidad. Este año vamos a quedar cercano al 96% del total de la ejecución. Exactamente, en cuanto a su ejecución. Israel, la gente, aprovecho la pregunta de Iván, la gente muchas veces se indigna cuando oye que dice el gobierno, la economía creció. E Iván me dice, relajando al inicio de la entrevista, tus bolsillos crecieron. ¿Cómo la gente puede percibir si realmente la economía creció? ¿Cuáles son esas variables que utilizan los gobiernos para decir, o las entidades, para decir, mira, la economía creció un 7%, un 6%, pero la gente todos los días está más pobre? ¿Cómo? ¿Por qué eso? Así es. Mira, importante la pregunta que me hace, y voy a tratar de explicarlo de la forma más fácil. Y sobre todo en función a la pregunta, el crecimiento económico previsto para este año va a ser de cercano al 7%, más o menos 6.5%. Vamos a esperar que se cierre el año finalmente y se concluya con la cifra. Pero estamos hablando de alrededor del 6.5% del Producto Interno Bruto. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo eso va a repercutir en mi bolsillo? Que es lo que tú me dices, Miñoso, ¿verdad? Claro. En sentido general, la gente entiende que cuando publican que la economía creció, automáticamente en nuestras cuentas de banco o en nuestro de correo va a caer una transferencia relacionada con el crecimiento del Producto Interno Bruto, y no es así. Cuando tú ves que Colombia ya con un PIN que ya tiene el banco ahí, es para revisar eso. Frente al cajero, ¿no? Cuando crece la economía. Entonces, no es así. Es bueno que la gente tenga conciencia. Si bien es cierto que la economía crece, y aquí entonces vamos a hablar de privilegios, y cuando me refiero a privilegios, me refiero de manera específica a aquellos que están preparados profesionalmente y aquellos que tienen entonces presencia en la economía dominicana, a través de una empresa, a través de cualquier tipo de emprendimiento. Eso es para que la gente lo tenga claro. Si usted no tiene una preparación profesional y está trabajando activamente, participando de la economía, usted no va a tener ninguna participación en el crecimiento económico. Si usted no tiene una empresa o algún tipo de emprendimiento en el cual está usted desarrollando dentro de la economía dominicana, usted tampoco va a percibir el crecimiento de una nación. No obstante, las variables relacionadas con la administración de ese negocio, pues si usted no es capaz de administrarlo, que yo digo siempre que la administración de empresas es una de las carreras más perfectas que existen. No hay ninguna actividad humana que sin la preparación en términos de administración, o sea, tener la capacidad de planificar, claro, organizar, dirigir y controlar, usted vaya a ser exitoso, inclusive en materia filantrópica. Usted lo hace desinteresadamente y como quiera, tiene que ser organizado, ser buen administrador. Entonces, de manera específica, para que el ciudadano que nos está viendo esté claro,
a usted no le va a llegar un cheque porque la economía haya crecido 6.5, ni le va a llegar una transferencia, no, definitivamente. Usted tiene que prepararse profesionalmente, que hasta algunos años era un privilegio porque ni siquiera se promovía la educación. Y por otro lado, entonces, tener algún tipo de emprendimiento que le permita tener participación en la economía. Esto sin desmedro de las habilidades profesionales que usted debe de tener para desarrollarlo y el nivel de conciencia como tal en este sentido. Si usted se fija, la inmensa mayoría de empresas, inclusive grandes, medianas, pequeñas y nuevos emprendimientos, se han ido desarrollando a pesar de las trabas que existen en función al crecimiento de nuestra economía. Israel, hace creo que un mes o 2 meses, el ministro de Hacienda hizo unos comentarios que forzaron al ex director de aduanas a responderle, en el sentido de que los ingresos del gobierno no habían sido lo que habían sido esperados, que era precisamente el periodo en el que él todavía era director de aduanas. Entonces él respondió diciendo que no era cierto, que se habían recibido incluso por encima de lo que se estaba esperando. ¿Cuál es la realidad? ¿El gobierno recibió la cantidad de dinero de parte de los contribuidores como estaban previstos? Sí, mira, en el caso de aduana y la Dirección General de Impuestos Internos, que son las dos instituciones recaudadoras de principal fuente de recaudación, Están en la madre las dos son sumamente eficientes. Ahora, en el caso de los comentarios que hizo el ministro de Hacienda, habría que ver a qué él específicamente se refería y en el marco de qué él hacía el comentario. Porque definitivamente la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos están en promedio en cuanto al cumplimiento se refiere. Por encima. Por encima, y en comparación con años anteriores están entonces por encima del promedio, y en los proyectados recaudados del año siempre están por encima de un 98%. Israel, vamos a hablar un poquito de temas impositivos y demás. Y esta pregunta la hago porque me preocupa. ¿Por qué es tan complicado esa parte en la República Dominicana para una gente poder tributar? ¿Por qué complicársela tanto a la gente, por ejemplo, para que me respondas? A ti te deben un cheque en una entidad del gobierno, la que sea. ¿Por qué no retenerte si te debes y pagarte? No, te ponen a buscar una certificación de algo que ellos no te han pagado. ¿Por qué es tan complicado? Mira, definitivamente la política tributaria de manera específica en República Dominicana es muy cerrada. Al igual que se ha comportado la economía en sentido general, una política económica restrictiva. Ahora, se trata de manera general, no solamente en la participación económica que tiene el gobierno, que es importante, una de las más importantes, sino de una política tributaria abierta en sentido general. Porque es difícil no nada más cobrar un cheque en el gobierno, sino también mantener todos los registros que son obligatorios para tú operar un emprendimiento en República Dominicana. Es una cosa increíble. Para hacer una declaración jurada de ingresos de una empresa, tú tienes que preparar una relación de venta, una relación de compra, hacer la declaración y tienes una fecha límite para pagar. Eso es solamente en cuanto a los ingresos. Y todo eso tiene vencimiento también. Y todo eso tiene vencimiento, todo eso tiene multa, y todo eso requiere de una especialización técnica. Claro. Entonces, yo creo que como en Estados Unidos, que como en República Dominicana hasta antes del año 96, República Dominicana necesita una política tributaria abierta, por lo menos para pequeños emprendimientos. Mira, en sentido general, los analistas financieros y fiscales, como lo soy yo, hemos dado al traste con que en República Dominicana es imposible empezar un emprendimiento con las trabas de tipo tributaria que tenemos, con la cantidad de requisitos que se necesita para tú operar de manera general una empresa. Mira, tú abres una compañía hoy, te dieron tu registro nacional de contribuyente, y ya al otro día de tú haberla abierto, ya tú tienes un problema tributario. Pero ¿y el anticipo? ¿Eso es ilegal, no es ilegal? ¿Cuál es tu posición en torno al anticipo? Mira, la legalidad... Debe ser eliminado. La legalidad del anticipo... no es cuestionable porque ya es producto de una ley. El artículo 314 del Código Tributario lo establece, o sea que ya es legal. El 0,15, que también se estableció transitorio a través de una norma, ya también es legal.
Entonces, esas son parte de las trabas que tiene el sistema tributario dominicano. Entonces sería injusto, no ilegal. Bueno, ya es injusto, exactamente. Entonces, y yo diría que es ilegítimo, porque yo te voy a decir algo. Imagínate tú que hay empresas en este momento que están pagando anticipo de impuestos sobre la renta, no tuvieron beneficio y tuvieron que pagar impuestos sobre los activos por sus teneres. Y cuando hablamos de sus teneres, estoy hablando del dinero que tienen en el banco, de sus inventarios, en caso de que lo tengan, si no es una empresa de servicio, de sus activos fijos, si tienen una edificación o un vehículo, tienen que pagar por tener eso. Y agrégale a eso también que si tú tienes un capital de trabajo importante, ya sea que lo financies o que lo tomes de tu propio bolsillo, que es otra fuente de financiamiento, también estás pagando dinero por tu cuenta por cobrar. Eso es una locura. Entonces, si tú combinas anticipo y un impuesto obligatorio del impuesto sobre los activos, definitivamente vamos a concluir con que es imposible tú mantener un pequeño emprendimiento abierto. Entonces, si tú le agregas a eso, a que tú le vendes al gobierno, y oigan bien, 6 meses para pagar. 6 meses para pagar. y que además tú no tienes los cuartos para cumplir con tus obligaciones fiscales después, porque el sistema es por lo devengado. Pero te están cobrando. Pero te Y están te cobrando. exigen ese pago para pagarte eso. Así es. Eso es un abuso. Entonces, definitivamente, parte de las variables que deben ser consideradas para inclusive aumentar los niveles de tributación están íntimamente relacionados con flexibilizar las normas de tipo tributario en República Dominicana. Israel, ya viendo esto es pasado, 2017, ¿qué tú perfilas? Tanto para el gobierno como cuáles serían tus sugerencias para nosotros, para las personas. Mira, de manera específica, vamos a caer en el tema del dólar, importante que tú lo trataras. Definitivamente todos percibimos que hay una situación con el dólar y el gobierno lo muestra de manera específica, tomando las iniciativas de tipo restrictivas que se están tomando. Definitivamente yo creo que... ¿Eso va a crear un mercado negro del dólar? Claro que sí, y lo están haciendo inconscientemente. Cuando a ti te dijeron en el banco que tú nada más podías pagar $2,000, imagínate... Tenía que salir a buscar. Que exacto, tuviste que salir a buscarlo para el mercado negro, o buscar a alguien que fuera y lo comprara junto contigo, 2,000 y 2,000, por poner un ejemplo. Que estamos claros que aquí todos los hacemos. Entonces, esa medida de tipo restrictiva, que no necesariamente van a frenar la adquisición de la divisa, porque no lo hicieron. Yo estoy seguro que tú resolviste tu problema de la cantidad de dólares que necesitamos. Yo lo resolví cuando cortó mi tarjeta de crédito también, y era para pagarlo. Entonces, eso es de cuidado. Y estamos claros que las variables relacionadas con la estabilidad del dólar están vinculadas al sector turismo, a la remesa del extranjero, a las exportaciones y finalmente, que es el peor escenario, a coger los cuartos prestados para eso. Israel, se acaba el año, Israel también es empresario y hay que hablar un chin ya relax de cómo va el negocio, cómo van los emprendedurismo nuevos, cómo va eso. Mira, de manera específica en el sector, en algunos de los sectores que el suyo. ¿Cómo va? ¿Cómo se llama Colombia? Milo Bairrama Rosario. Milo Bairrama, ¿cómo va? Que nada más de este grupo se ha invitado a Colombia, pero ¿cómo va? No, los he invitado a todos. Sí, soy primo de... Arregló la raza, sí, ¿eh? ¿Cómo va Milo? No, Milo va muy bien, gracias a Dios. Diciembre es un mes muy bueno para las actividades sociales, o sea que... Lo invertido se ha ido recuperando. Se ha ido recuperando. ¿Y sí. qué hace así un tipo como tú, elegantón? ¿Qué tú haces el 31 de diciembre? ¿Va a trabajar? Me lo paso normalmente con la familia. Yo creo que hay muchas fechas para compartir y disfrutar en la calle. ¿Y van a abrir ustedes el 31? Sí, vamos a abrir, vamos a tener actividades en vivo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la noche. Bueno, ustedes debieran abrir más temprano porque hay algunos amigos que hacemos algo antes de, tú ves, salimos... No, el restaurante va a estar abierto el día entero, pero la actividad empieza después de las 9 de la noche, con actividad bailable. Estaremos por ahí. Sí, claro. Vamos para allá. Claro, lo esperamos. Y vamos a celebrar el aniversario en Milo de Diálogo Legal. Es así. Es un compromiso. Sí, un compromiso. Éxitos, que sigas avanzando como profesional ahora en esa carrera de empresario. Que la gente buena salga adelante y feliz año. Igual, hermano. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden, mañana estos 4 mosqueteros estaremos en vivo con un resumen de todo el año
y estamos trabajando para eso con el fuerte de Víctor, que no es fácil. Y el de Colombia, no la suerte. Feliz resto del día, nos vemos mañana. De nuevo con ustedes.